buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, al Comité de Ética y Transparencia por la invitación y por tener el privilegio de compartir esta reunión con dos queridos amigos y dos extraordinarios juristas. Primero quiero hacer solamente un recordatorio para que este evento se ponga adecuadamente en el marco que corresponde. La Cámara de Comercio de Estados Unidos de hace muchos años que viene trabajando lo vinculado con el tema de justicia. Quiero solamente recordar que el año pasado se editó un volumen que está editado por La Ley, por la editorial La Ley, donde desde la Cámara de Comercio se trabajó un proyecto de reforma de justicia con 8 ideas centrales. Dentro de esas 8 ideas centrales, una estaba vinculada con el tema del Consejo de la Magistratura, otra vinculada con el tema de la ética, otra vinculada con la infraestructura, otra vinculada con la capacitación, con el gobierno del Poder Judicial. Motivo por el cual había un elemento significativo. Por tercera vez en estas reuniones vuelve a aparecer el tema de la ética y la transparencia en el sistema de justicia. Y por eso, qué mejor que dos personas con la capacidad, con el prestigio y con el reconocimiento para visualizar un poco el problema en tan poco tiempo. Son expertos, ellos, tanto la doctora Kemmelmacher como el doctor Gil Lavedra, son expertos en los temas vinculados con magistratura, con el ejercicio profesional de la abogacía y, por supuesto, espectadores privilegiados de la realidad argentina. Desde ese punto de vista, yo, después de agradecerles a ellos y, sobre todo, agradecer la capacidad sintética que van a tener para desarrollar las 24 preguntas que hemos preparado. No, son muchas menos que 24. Quiero primero dejar a ellos que nos comenten a propósito de estos temas de ética e integridad. ¿Cómo estaría vinculado su diagnóstico mirando al sistema de justicia en Argentina? Aclarando que cuando digo el sistema de justicia, nos estamos ubicando en la justicia federal, en la justicia nacional, excluyendo las justicias provinciales. No porque las justicias provinciales no tengan dificultades, porque las tienen, pero vamos a focalizar en la justicia federal. Entonces, le voy a ceder primero la palabra a la doctora Kemmelmacher, después al doctor Gil Lavedra, sobre la misma pregunta. A propósito de la ética y la integridad, ¿cuál es su diagnóstico, doctora Kemmelmacher, hoy? Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento también a los organizadores y que me permite reencontrarme con Delia. Tenemos casi el mismo origen, en una época en la que nos enseñaban y enseñábamos el derecho civil, en la que la expresión conflicto de intereses, tan importante, por ahí estudiábamos en mandato alguna norma y por ahí algún profesor de sociedades nos decía el conflicto de intereses. Y esa fue nuestra formación sobre el conflicto de intereses, ¿no? Y bueno, no somos del medioevo, ni Delia ni yo. Bueno, respecto de la pregunta que me formulas, claro, yo vengo de la justicia provincial y entonces es difícil dar este diagnóstico sobre la justicia federal, que quizás más que un diagnóstico puede llegar a ser lo que en general se piensa de la justicia federal. Entonces, en general, el ciudadano común, la persona que está mirando los problemas que transitan por la justicia federal, que hay que decir la verdad, son cuantitativamente muchísimo menores a los que transitan por la justicia provincial. Se calcula que el 80% de los problemas de la sociedad están en la justicia provincial, no en la justicia federal. Pero en primer lugar, que es una justicia muy tardía. Muy, muy tardía. Y esto es un problema muy vinculado a la corrupción, porque significa que las investigaciones, etcétera, se realizan normalmente cuando el investigado no está en el poder. O sea, los casos en los que se investiga gente que está en el poder son
bastante escasos, es un porcentaje muy, muy escaso. Entonces, digamos, el diagnóstico es que es una justicia que no se adapta, una justicia poco flexible, una justicia esencialmente tardía. Doctor Gilavedra. A ver, bueno, yo también quiero agradecer en primer lugar la invitación y poder compartir el panel con queridos amigos, ¿no? A ver, si yo dijera una palabra de cuál tendría que ser el diagnóstico en este momento, yo creo que preocupante. Y digo preocupante porque todas las mediciones, tanto las locales como las internacionales, como la tradicional del Latinobarómetro, respecto de la confianza en la justicia, dan resultados alarmantes. Tanto las locales, que ninguna supera el 20%, como esta, la chilena del Latinobarómetro, que le da a Argentina una confianza en la justicia del 14%. Esto es muy malo porque la legitimación de los jueces no proviene del voto popular, sino de la confianza, de la credibilidad que despiertan en la ciudadanía de que van a aplicar de modo objetivo e imparcial la ley. Y cuando esto se rompe, cuando se pierde esta confianza, bueno, la justicia no puede cumplir lo que yo creo que es una tarea central que tiene dentro de una sociedad democrática, ¿no? Por supuesto, tutelar los derechos de todos, pero sobre todo también controlar los actos de los gobernantes, asegurar la supremacía de la Constitución, asegurar el Estado de Derecho, que es la columna vertebral de todo régimen democrático. En consecuencia, creo que la situación es grave en este sentido. Después, bueno, cuáles son las razones y dónde reposan, cuándo reposan esta pérdida de credibilidad, que yo creo que es doble. Me parece que la justicia atraviesa una doble crisis. Por un lado, esta que yo de la denominaría política, que es la confianza, ¿no?, que puede despertar en la imparcialidad de sus integrantes. Y hay, por supuesto, una crisis técnica, hay una crisis de eficiencia. Es decir, la justicia es percibida lenta, que no resuelve en tiempo útil los casos que se le llevan, muy inaccesible, cerrada, poco amigable también con el ciudadano común. Muchísimas gracias, doctor. Y desde esa perspectiva le pregunto a la doctora Kemmelmacher, frente a un diagnóstico relativamente sombrío, posiblemente completamente sombrío, ¿qué terapéutica sugeriría usted? La primera que yo creo es la justicia tiene que trabajar más. Para el ciudadano común es como que los jueces trabajan poco, o sea, se nos mira desde afuera como que trabajamos poco. Por supuesto que hay jueces que trabajan mucho y jueces que trabajan menos, pero la primera es que hay que trabajar más. La segunda, no basta trabajar más, hay que trabajar en forma eficiente. Y esa eficiencia exige, ante un mundo cambiante como el que estamos y un mundo pleno de incertidumbres, como se ha dicho en paneles anteriores, exige una justicia más flexible. Las formas procesales son demasiado inflexibles para un mundo que está en constante cambio. Entonces, yo no puedo seguir aplicando sobre todo las normas procesales como si fueran una fotografía, ¿sí? Porque si miro la época en la que se dictaron los códigos procesales, ahora, bueno, los procesales civiles se están actualizando a raíz de la sanción del Código Civil y Comercial, pero los códigos procesales son muy viejos, de épocas en las que no existía un desarrollo informático como el que se viene hablando acá. Entonces, no puedo sacar una foto, no puedo seguir haciendo interpretación originaria. ¿Qué quisieron decir cuando dictaron esta ley del año 1933? ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, necesitamos jueces que miren la realidad. Esta imagen de la justicia con la venda ya no va. La imagen que va es esta imagen de una justicia sentada, mirando la realidad, sacándose la venda y
que obviamente tenga la espada para que sea eficaz, pero sobre todo la balanza. No somos capaces de medir bien. Este principio de proporcionalidad no está bien utilizado. No miramos, no reconocemos siempre los estereotipos sociales. ¿De dónde viene el poder real y dónde está el sujeto vulnerable? En estos momentos hay muchos jueces que se han subido a esta nueva visión de la flexibilidad, pero he escuchado, por ejemplo, a algunos profesores de Derecho Penal que siguen diciendo en el Código Penal los delitos contra la administración de justicia no distinguen entre el funcionario y el último ordenanza. Esa frase a mí me da terror. Me da terror. Es un juez que no mira la realidad. Entonces, si yo tuviese que decir qué es lo que hay que hacer, primero, insisto, trabajar más. Segundo, utilizar un lenguaje que la gente nos entienda. Esto se ve ahora en el derecho de familia, en el derecho de las personas. Vemos muchos jueces que terminan su sentencia con una frase que dice: te voy a explicar por qué te escuché en el tribunal, pero vos me dijiste que querías ir con tu mamá, pero yo considero que tenés que ir con tu abuelita. Y el juez le explica por qué. Pero antes, un chico adolescente no entendía por qué. Y miro esto porque si no somos capaces de educar y que el chico entienda la justicia, ¿qué la van a entender los adultos? Entonces, una justicia que trabaje más, una justicia que sea más flexible, una justicia que mire la realidad. Si bien es cierto, las formas, como nos explicaban los viejos procesalistas, están para el derecho de defensa, ese derecho de defensa no puede ser igual para el poderoso que para el que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. Y todas, en lo que yo conozco, los tratados internacionales contra la corrupción, etcétera, atienden a estas diferencias entre los que tienen el poder y los vulnerables. Doctor. Comparto lo que dice Aida, pero a ver, para hacer todo eso hay una cuestión previa que tiene que ver con la transparencia. El sistema judicial, el Poder Judicial, es de los más opacos que existen dentro del concierto estatal. Al decir opaco, porque no hay estadísticas confiables del desempeño de los tribunales. La carga de trabajo, el volumen, los tiempos, todo esto clasificado con determinados indicadores. No hay. Lo que hay es rudimentario, atrasado y malo. Y si uno no sabe cómo se desempeñan, cómo hacen las políticas para poder establecer cómo van a funcionar mejor. El primer paso, e incluso, porque así como que tenemos que defender a rajatabla la independencia de los jueces, también tenemos que exigirles que los jueces se desempeñen bien. Y para esto tenemos que saber cómo actúan, saber sus comportamientos, saber de qué manera van desarrollando sus actividades. Con lo cual, este es un paso central en materia de transparencia, saber cómo funciona. La cuestión respecto al tema de la eficiencia, a ver, hay una tendencia moderna que tiene que ver con algo que se vincula de lo que decía Ida, que es que el juez retome la conducción del proceso, mayor involucramiento del juez en el proceso. Hay dos características que en el mundo moderno se están dando, aparte obviamente de la digitalización, del expediente digital, que es la oralidad en reemplazo de la escritura y un juez no ausente, como era tradicionalmente. Tengan en cuenta que nosotros tenemos una mezcla entre el derecho americano, el derecho continental, asentado sobre el derecho colonial. Entonces, el juez ausente, en el cual, con una amplia delegación, con procedimiento escrito, en el cual nadie lo ve, esto está cambiando oralidad efectiva, un juez absolutamente involucrado en el proceso, partícipe. Esta es la tendencia en el mundo. Y yo creo que hay muchísimo por hacer en materia de eficiencia. Esto que no se puedan hacer,
que los procesos demoren menos tiempo, que la justicia puede ser más abierta. Colombia tiene efectos extraordinarios en materia de acciones para poder llegar a acciones de urgencia para los sectores más necesitados. En fin, se puede hacer. Hay que trabajarlo, pero es un camino a recorrer, ¿no? Muchísimas gracias. Para los 4 minutos y medio que restan, la pregunta posiblemente más central. ¿Por qué la ética, por qué la integridad? Parecería que nunca integra, no parecería, sino que nunca forma parte de la agenda pública de los poderes judiciales, de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura. Doctora Kemmelmacher. Es difícil contestar porque como parecería que no hay razón. O sea, cuando usted, doctor Android, ha trabajado en códigos de ética judicial para toda América Latina, que han sido ejemplos para todos nosotros, realmente esos códigos de ética, más allá de todo el esfuerzo que usted ha hecho y mucha gente, no se estudian, ni siquiera lo estudiamos nosotros. O sea que el porqué de eso es quizás porque hemos estado demasiado arriba, porque nos hemos creído, los que estamos en la justicia, en ese juez del que nos ha descrito también el doctor Gilavedra. Seguimos creyendo en ese juez del despacho que nadie ve, y no, hoy la situación no es esa, no es ese el juez. Entonces, cuando seamos conscientes, yo sigo hablando como si fuese jueza, aunque hace 10 años que me fui, pero cuando seamos conscientes de que verdaderamente nosotros somos un eslabón importante para la sociedad, no somos cualquier cosa, somos los que estamos resolviendo los conflictos que las personas no han podido resolver ellas solas. Cuando han fracasado todos los otros medios para resolver los conflictos, ¿a dónde viene la gente? A nosotros, los jueces. O sea, que nosotros tenemos que ser conscientes de que para que vengan a nosotros, esa persona nos tiene que tener confianza. Y vuelvo a esto que decía el doctor Gilavedra. La confianza y la transparencia. Y eso es lo que me parece que falta en el conjunto de los jueces, que no hay demasiada concientización sobre esto que es tan importante, porque sin confianza no hay nada. Muchas gracias. Doctor Ricardo Gilavedra, por favor. Sí, a ver, para tratar de decirlo de modo concreto, por supuesto se ha trabajado muchísimo en los códigos de ética, en el país se han sancionado mucho, a nivel internacional, bueno, las famosas reglas de Bangalore, etc. Pero, ¿quién tiene que aplicar las desviaciones, los apartamientos de estas reglas? Sin duda el Consejo de la Magistratura, en el orden federal. Y yo creo de que la malversación que ha hecho el Consejo de la Magistratura de sus funciones en materia disciplinaria es terrible. Y digo que es terrible porque, a ver, con todo respeto, pero no puede ser que los jueces tengan una conducta absolutamente corporativa de integrar el Consejo para defender a sus camaradas. Hacen campaña en las listas cuando van a elecciones diciendo que los van a defender de las sanciones disciplinarias. Y eso no puede ser, porque en realidad, como ustedes saben, el establecer determinadas reglas de conducta, reglas éticas, tiene que traer a la vez aparejadas consecuencias en caso que se infrinja la prescripción que trae la norma. De lo contrario es letra muerta. Y yo creo que en ese aspecto el cumplir, que los jueces cumplan estas normas, hay muchísimas que se han dictado. Pero bueno, esto tiene que haber una institución encargada de hacerlas, del Consejo de la Magistratura, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Una última reflexión, doctora Kemmelmacher, en 10 segundos y después al doctor Gilavedra. Quiero completar esto que ha hecho el doctor Gilavedra. Los jury enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, etcétera, están a veces para sacar o dejar de lado al juez que ya no hay ojos para verlo. Y no,
el mediocre tampoco puede estar adentro. Y eso falta. Muchas gracias. Doctor Gilavera, ¿algo más? 2 palabras nomás. Yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que luchar por la justicia. Tenemos que hacer un muy fuerte voto porque solo a través de los procedimientos que establece la Constitución y la ley podamos tener una convivencia civilizada. Es el único camino en una democracia constitucional. Por eso yo creo que todos tenemos que renovar nuestro compromiso para afianzar la justicia. Muchísimas gracias. Estimado auditorio,